tratar de desenmarañar un poco qué hay detrás de todo esto y cómo podría cambiar con este nuevo acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. Buenas tardes, Manuela. Muchas gracias por la invitación. Andrés, bueno, estaba yo dando un poco del contexto previo. Ha sido una situación hostil, no solo en el caso de Irán, hay otras elecciones, vamos a ir hablándolo poco a poco, pero en particular la postura de Irán era complicada con miras al mundial por este tema de la guerra entre Estados Unidos e Irán y que yo te quería preguntar, ¿qué es lo que ha pasado para poder explicarle un poco mejor a la audiencia? ¿En qué consiste este acuerdo que ha firmado Donald Trump en Versalles y que involucra 14 puntos dentro de un acuerdo? Digamos de manera genérica, hablando de un cese a las acciones militares y que se restablezca el envío, ¿no? Bueno, el traslado de los barcos con el tema del petróleo. No sé si nos puedes explicar un poco más a profundidad de qué va todo esto. Por supuesto, en primer lugar, tener en consideración de que lo que se ha firmado ahí es un memorándum de entendimiento. ¿Qué significa esto en palabras fáciles a nivel diplomático? Que es un acuerdo para llegar a un acuerdo. Es decir, ambas partes acuerdan que van a conversar sobre estos puntos. Estos puntos, los que se han planteado en el memorándum, son los puntos sobre los cuales van a detallarse y afinarse finalmente la verdad, el verdadero texto del cese al fuego. Pero mientras Ujú. tanto, ambas partes han acordado 60 días de no lanzar hostilidades uno contra otro, el cese de hostilidades por completo entre los dos lados, Irán y Estados Unidos, pero también involucra a Israel, porque Irán pide en este acuerdo de que Israel cese sus ataques contra el Líbano, donde hay un grupo, Ujú. podríamos, algunos países lo consideran terrorista, pero de todas maneras es un grupo armado no estatal, que es Hezbollah, que es un brazo de Irán en esa zona de la región de Medio Oriente. Pero Israel realmente está descontento con este acuerdo porque para Israel el escenario conveniente era un conflicto inacabable entre Irán y Estados Unidos. Un conflicto en el que Estados Claro, Unidos intervino sin ninguna razón estratégica y del cual sale muy quemado. La firma de este estoy de acuerdo. memorándum de entendimiento con Donald Trump estampando su firma y Marco Rubio con una mirada desaprobadora atrás. Recuerden que Marco Rubio es el secretario de Estado de Estados Unidos, en pocas palabras es su canciller, su ministro de Relaciones Exteriores. Él no estaba de acuerdo con este memorándum de entendimiento, Confirmo. pero ha sido, ha sido un memorándum que bajo muchos lentes se considera una capitulación de Estados Unidos. Y en un lugar simbólico, recordemos que Versalles es un lugar famoso por haberse firmado diversos acuerdos de rendición, tanto Sí. en la guerra, hace mucho tiempo, en el siglo XVIII, hablamos de la guerra que perdió el Reino Unido contra Francia y España, que involucró la independencia de Estados Unidos, como también la Primera Guerra Mundial, la firma del Tratado de Ujú. Versalles por parte de la Alemania que capituló, y en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania se venga de Francia, ocupa a Francia y le hace firmar en Versalles, en el mismo vagón donde se firmó el acuerdo de la Primera Guerra Mundial, un acuerdo de rendición. Trump, como sabes, Manuela, desprecia las humanidades, desprecia un poco la historia. Y creo que ha aceptado hacerlo en Versalles porque Versalles está lleno de cosas doradas y bonitas, como le encantan, pero el simbolismo de una potencia, la primera potencia mundial, abandonando los propósitos políticos por los cuales inició esta guerra, porque, ojo, explícitamente Trump declaró de que el propósito de la guerra era derribar al régimen iraní y no Sí, lo ha podido lograr. Esto es claro. un fracaso de la política exterior norteamericana y constituye próximamente un riesgo estratégico para Israel. Ha tenido como intermediario a Macron, ¿verdad? Sí, Macron ha sido quien ha estado en el lugar de la firma, pero el lugar de la mediación ha sido Pakistán. En Ok. Pakistán el primer ministro fue quien anunció que ambas partes habían llegado a un acuerdo. ¿Y cómo se llega a este acuerdo? Trump ha declarado durante más o menos unas 8 o 9 ocasiones que tenía un acuerdo con Irán e Irán lo ha denegado. Irán lo ha Ujú. desmentido y ha dicho no hay ningún acuerdo porque tú me estás exigiendo este punto donde yo no he puesto No de acuerdo hemos quedado de contigo. acuerdo. ¿Qué ha logrado con este acuerdo Irán? Irán ha logrado, uno,
mantener su régimen, es decir, hacer de que Estados Unidos se aleje de la zona. Dos, Ujú. muy importante, descongelar fondos que tenía Irán sancionados durante décadas antes de la época Trump y que va a poder acceder a fondos para la recuperación económica. No solo eso, ha logrado compensación económica por el ataque realizado por Estados Unidos e Israel. Una compensación económica que será asumida por Estados Unidos y por los países del área del Golfo que no tuvieron la iniciativa en el ataque, que lo único que han hecho ha sido recibir misiles, estar interpuestos entre los intereses de Israel y Estados Unidos, recibiendo ellos la carga de la venganza iraní, y que ahora tienen que asumir una cuenta pendiente de reconstrucción en Irán. Y eso son dos de las principales cosas que se ha logrado, además de evidenciar que el control del estrecho Hormuz por parte de Irán no pudo ser desafiado por la principal potencia militar del mundo. Es decir, que por más que Estados Unidos tenga 100 veces más presupuesto militar que Irán, porque gasta 100 veces más literalmente, Irán gasta el 1% de lo que gasta Estados Unidos, siendo 100 veces más, teniendo 100 veces más inversión en el sector militar, no puede contra un país que con 1% y con la geografía a su favor y con un régimen, no olvidemos, es un régimen cruel, autoritario, que ha masacrado mucho a su población en enero, pero que ha logrado sobrevivir a una lluvia, literal, una lluvia de lo que se considera la mitad del arsenal estratégico de Estados Unidos en Tomahawks, que son sus misiles estrella. Para quien no conozca los Tomahawks son unos misiles muy caros. Lanzarlos cuesta más o menos unos 4 o 5 millones de dólares entre la fabricación y el lanzamiento. Tienen capacidades de sigilo, es decir, evaden radares, tienen gran alcance, tienen maniobrabilidad para evadir medidas que lo pueden interceptar, pero cada misil cuesta entre 3 y 4 millones de dólares. Cada misil que lanzaba Irán a las posiciones de los aliados norteamericanos, Manuela, costaba $10.000. No eran misiles, eran drones Shahed. La relación asimétrica entre costo de uno y otro ha pasado la factura y ya se ha notado obviamente en la capitulación de Estados Unidos ante este conflicto. Claro, si bien Trump probablemente no conoce el contexto histórico de lo que implica firmarlo en Versalles y la semiótica detrás, sí sabe que esto no se va a ver bien para él, sobre todo porque es un hombre que depende mucho de las demostraciones de poder, ¿no? Y aquí él mismo lo ha dicho cuando da su primera conferencia de prensa, dice, sé que voy a recibir mala prensa por esto, y empieza argumentando el por qué lo firmó con respecto a motivos económicos, la cantidad de dinero que estaba perdiendo Estados Unidos, que ya no podía seguir negociando teniendo en el medio el tema del petróleo y la necesidad que tiene de adquirirlo. Y como tú mencionabas, dentro de los pocos puntos que ha podido acordar a favor de Estados Unidos, pues que Irán se comprometa a reabrir el estrecho de Hormuz al tráfico comercial. Y el tema que más parecía pues medio que un argumento para justificar esta guerra, de que Irán se compromete a no desarrollar armas nucleares, pero quien termina favorecido finalmente en este previo acuerdo es Irán por encima de Estados Unidos, ¿no es así? Es cierto, y además recordemos dos cosas. Antes del conflicto, Irán no había desarrollado o acelerado su carrera hacia un arma nuclear. El trato previo del cual Trump se burlaba, que era el trato de Obama, para evitar de que Irán desarrollara un arma nuclear, era un trato que le costó mucho menos a Estados Unidos, no le costó ningún riesgo estratégico, no le costó gastar su arsenal, y además Ujú. tenías el compromiso del Ayatollah Khamenei, al cual asesinó Israel el primer día del conflicto en plenas negociaciones con Estados Unidos, el compromiso del Ayatollah que había declarado no con una ley, con algo más sagrado para una teocracia como es Irán, con una fatua, con una prohibición religiosa a desarrollar armas nucleares bajo su mandato. Algo que probablemente tras lo que ha sucedido en Irán tenga el efecto contrario, es decir, si estuviéramos en la cabeza de los dirigentes iraníes, sabes de que la siguiente forma que no te vuelva a pasar una lluvia de fuego como la que han recibido y los ha afectado de sobremanera, no hay que perder en cuenta eso, es con un arma nuclear. Por el otro lado, el estrecho Hormuz estaba abierto antes del conflicto, es decir, no es que han logrado liberar un estrecho que ha estado en manos durante años por parte de Irán. Irán no había sellado el estrecho Hormuz. La amenaza sobre el estrecho Hormuz se consideraba
como una especie de último recurso teórico en manos de Irán en caso que la gente se volviera loca en contra de Irán, que en este caso Israel y Estados Unidos. Irán creía de que estaba a salvo de un ataque de esta magnitud porque sabía que las consecuencias para la navegación mundial y para el comercio mundial y la economía del globo iba a hacer que ellos cerraran el Cierto. estrecho Hormuz con la facilidad que les da la geografía. Entonces, no, comparado con el estatus inicial del conflicto, no ha logrado nada. Al contrario, le ha dado una ventaja a Irán. Irán ha demostrado que puede cerrar el estrecho a voluntad. Irán ha demostrado que puede resistir el ataque combinado de la primera potencia mundial con la mayor potencia regional de Medio Oriente, que es Israel, quien tiene la mayor tecnología y el mayor know-how de ataque y capacidades de alcanzar blancos que estén a disposición de sus aviones o misiles. Ante ello Ujú. ha resistido una revuelta popular que recordemos, Irán sofocó asesinando a sus ciudadanos, miles de sus ciudadanos. No podemos también perder esto en cuenta viendo solamente el fracaso de Estados Unidos, creyendo que Irán es un paladín o un símbolo de resistencia. Irán ha demostrado, le ha dado una lección de humildad a Estados Unidos, pero también el régimen iraní tiene muchas cuentas pendientes, así como el régimen israelí por sus propios lados. Pero lo que ha logrado Estados Unidos es de manera gratuita y sin tener nada en juego, meterse en un lío donde no ganaba nada y tenía mucho que perder, y lo ha perdido. Claro, no podemos sacar de la ecuación las vidas que se han perdido, los ataques que se han hecho a centros escolares, a centros médicos, lo que ha sido una guerra cruenta contra una población que no tenía nada que ver al final, como termina sucediendo en los conflictos geopolíticos, con esta negociación de poderes, ¿no? Ahora, bueno, y eso también se nota porque en el mundial, incluso los jugadores están siendo abucheados por personas que rechazan el régimen y que consideran que la presencia de ellos ahí es de alguna manera avalar el régimen iraní, ¿no? Porque les ha puesto definitivamente condiciones, como ya ha hecho antes, para participar representando a Irán. Te quería preguntar si crees que esto podría de alguna manera cambiar las condiciones en las que está jugando la selección de Irán en Estados Unidos. Recordemos que no se pueden ni siquiera quedar a pasar la noche en Estados Unidos y tienen que estar regresando a México todo el tiempo. Después de esta firma, ¿podrían ablandarse un poco esas condiciones? Que se lleve a cabo, me parece que si se hace con premura, algo que no está en el memorándum de entendimiento, no han hablado nada de la selección por si acaso, Nada del pero Mundial, podría ser sí. un gesto, porque la selección iraní, como has mencionado, pernocta en Tijuana. Tijuana es su sede para dormir y el permiso que tienen para para jugar en Estados Unidos es un ida y vuelta, es un permiso muy limitado. Para esto tenemos que tener en cuenta que acá hay algo histórico. Estamos viviendo un mundial único en la historia. Un mundial donde el país anfitrión está en guerra o ha estado en guerra recientemente, incluso cuando se inició el mundial, con un país visitante. Es decir, Estados Unidos, sede del mundial, tiene a la vez que partidos pendientes y tiene que acoger a la selección iraní en su territorio, bombardea territorio de Irán o tenía bloqueado hasta hace poco el estrecho, el lado de la salida del estrecho Hormuz, un bloqueo que ya también Estados Unidos ha renunciado a mantener. ¿Con qué premura se implementarán estas medidas? Yo creo que no sé si para este domingo que juega Irán con Bélgica, Irán. si ya está la señal de que pueden quedarse en la sede que le corresponde y no en Tijuana, sería una noticia de una implementación rápida y un gesto rápido de esos acuerdos. Pero muy probablemente hasta que suceda esta etapa de, ya no sé, ya no es la eliminatoria, es una pre-eliminatoria, porque ahora son 48 equipos en el Mundial, esta etapa muy previa de grupos, Irán pueda de repente seguir teniendo este hándicap, esta incomodidad que es justamente, y los jugadores lo han declarado, que afecta el desempeño del equipo. Por otro lado, lo que mencionabas respecto a la diáspora iraní que vive tanto en México, tanto en la ciudad donde está acogiendo a la selección iraní, como en Estados Unidos, hay una diáspora que tiene un dilema. Uno es apoyar a la selección de su país, pero otro, la diáspora ha salido de ese país justamente por la teocracia. Hay una cosa muy simbólica. Cuando van a alentar a la selección de Irán, quienes van a alentar a la selección de Irán, muchos enarbolan no la bandera del régimen, que tiene un símbolo muy especial, sino la bandera antigua, la de la monarquía, que es la monarquía de los Shah, que tiene un Las león hemos visto y en un las sol tribunas atrás, incluso. en las Sí. tribunas también.
Y ese león y el sol además es un símbolo de la monarquía Palevi, que fueron solamente dos reyes, pero también de la dinastía Qajar, a la cual los Palevi derrocaron en el siglo XX, que es una dinastía del siglo XVIII. Entonces tiene un símbolo, es un símbolo más antiguo que la República del Perú, si es que nos vamos ahí a remontarnos a antigüedad de símbolos. Y es el símbolo de la diáspora. La diáspora dice, yo me salí de un Irán que iba para otro lado cuando estos fanáticos religiosos, recordemos que la teocracia en Irán ha sido una señal grave para el globo de Sí, cómo el poder político y el poder religioso pueden conjugarse en un solo aparato y gobernar un país. Y absolutismo, dictadura. sí, como una dictadura, pero tiene, por ejemplo, en Irán hay elecciones. Lo que pasa es que no es que tengan un dictador propiamente dicho. Tienen Claro, presidente, tienen un congreso que representa varios partidos, pero arriba, imagínate que hubiera un megatribunal constitucional solo compuesto por clérigos con alto poder. Ellos dicen que va y que no va. Le pueden dar claro, la es contra al teocracia presidente. la palabra, la que tú usaste, ¿no? Es más bien Exactamente, la religión la que termina por imponer quién está en el poder y quién es sucesor, pese a que hay elecciones. así es. Bien, sobre eso, bueno, me estabas hablando de la diáspora de esta disyuntiva que tenías, porque incluso hay videos en los que ellos le reclaman a la selección, que me imagino que también está en una posición complicada, porque los jugadores que se han manifestado o en contra del régimen o de las autoridades, o no son convocados, o algunos han sido calificados de traidores, entonces también la selección está en una posición ahí compleja. Sí, sí, porque muchos de ellos, incluso los jugadores de fútbol, como tienen mundo, como son personas cosmopolitas, muy difícilmente están alineados con el credo de la teocracia. Sin embargo, tras la represión sangrienta que existió en enero en Irán, de miles de muertos civiles que salieron a protestar contra el régimen, ellos temen muy probablemente por sus familias o que estén algunos, no todos, yo creo que debe haber algún convencido por ahí, pero los que no tienen que hacerse los convencidos. Y finalmente, ellos juegan por una selección, son jugadores profesionales que ganan, tienen un ingreso interesante, muchos de ellos no juegan en selecciones europeas, pero sí, por ejemplo, en el Dinamo de Moscú, y tienen un circuito paralelo de los países rogue, ¿no? De los países que están fuera un poco de estas sanciones, pero que mantienen dentro del circuito de la FIFA. Recordemos que el mundo puede estar dividido, pero la FIFA, con todos sus problemas y sus enredos mafiosos, tiene una especie de estándar universal de que el equipo de Irán y el equipo de Corea del Norte va a jugar con el de Estados Unidos y con el de Alemania y con el de Rusia de alguna u otra manera. Claro, Rusia ahora está sancionada para el Mundial, pero otras elecciones deberían haber estado sancionadas como Israel y no lo están. Pero, o sea, son consideraciones de otro tipo, otra discusión. Sin embargo, el dilema de los jugadores es ese. Muchos de ellos incluso simpatizan con la diáspora y tienen además la coerción del régimen para portarse bien mientras están en la ventana máxima que da a Claro, Irán una oportunidad de mostrarse al mundo más allá de ser escenario de una guerra, de un bloqueo, de las noticias más negativas de este año. sí, por supuesto, muchos de sus familiares, pese a que quizás ellos ya no viven ahí, sus familias están ahí, obviamente sienten el temor. Ha sucedido antes con un grupo de jugadoras en Australia que pidieron asilo y que tuvieron que terminar, bueno, obviamente cambiando muchas de opinión porque el peligro no es solamente de que te manden un memorándum, ¿no? Es que puedan asesinar o puedan encarcelar a tus familiares, es real el temor. Quería pasar a hablar un poco más también de cómo Estados Unidos se ha comportado con respecto a otras selecciones, ¿no? Pasó, por ejemplo, también con el goleador máximo de Irak, que Irak ha clasificado por primera vez después de 4 décadas, y que cuando aterrizaron en el aeropuerto, Ayman Hussein permaneció detenido, interrogado durante muchas horas, no alcanzó a llegar con la delegación al hotel, llegó mucho tiempo después y dijo que lo habían tratado como a un terrorista y que no entendía por qué si Estados Unidos era un país tan hostil con el extranjero organizaba el mundial. De hecho, el fotógrafo oficial de la selección de Irak no pudo pasar, fue deportado y tuvo que regresar. Y bueno, ejemplos como este, que quizás no tiene el mismo contexto geopolítico, que es muy distinto. De hecho, sabemos que Estados Unidos ha invadido Irak durante largo tiempo, no sé, tiene tropas en Irak, una relación distinta, pero voy un poco más hacia esta percepción de
analizarlos como terroristas, con vínculos terroristas, que finalmente fue el motivo por el que no permitieron el ingreso del árbitro somalí. Es cierto, en realidad no solamente que el árbitro somalí, ni el goleador de Irak, ni personal de estos países, sino de cualquier otro país que no sea blanco europeo. Acá estamos viendo claramente un tema del profile racista que tiene Estados Unidos bajo el régimen de Trump. El extranjero normalmente se considera una persona, como le dicen, un alien en inglés, ¿no? Una persona ajena, Ujú. salvo que tenga los colores adecuados para el movimiento supremacista blanco que también apoya a Trump, que es algún otro tono de color claro de piel. Esto no solamente ha pasado con Senegal, también le han pasado cosas a Senegal, le han pasado cosas al árbitro somalí, al goleador de Irak, a la selección de Uzbekistán, sino también a Uruguay. A nuestros vecinos de Cierto. Uruguay también hace poco les hicieron una revisión exhaustiva de horas súper incómoda que no se la hacen a la selección noruega, no se la hacen a la selección italiana, no, bueno, italiana está, a la selección española o a la selección de Bélgica. ¿Por qué? Ahí Porque estamos son viendo los las imágenes. países nice, ¿no? Son los países aprobados por el profile racial de Pantone y de origen del gobierno de Make America Great Again, que está, recordemos, compuesto por muchos elementos supremacistas blancos. Eso es algo innegable y eso es parte de la agenda del gobierno de Donald Trump. Y lo que comentaban, ¿no? Que es cierto, ellos saben probablemente quienes representan este grupo de requisas, saben que un futbolista no va a estar trasladando algo que pueda representar un peligro, que no van a encontrar en esas mochilas absolutamente nada. Pero como te decía, Estados Unidos tiene un tema muy performativo de demostración de poder, de demostración de control de la situación y de a quién permiten y a quién no, y con quién sí son aliados y con quienes los miran un poco con más de recelo, ¿no? Es cierto, y recordemos que para evitar esto, cosa que no se ha podido evitar, incluso el señor Infantino, el mandamás top de la FIFA, le dio a Donald Trump un premio FIFA de la Paz, que se lo sacó de la manga, le ha hecho tocar el trofeo como si fuera un campeón de fútbol, ha hecho todos los mismos necesarios para convencer a Trump de obedecer un poco los lineamientos que tiene la FIFA para hacer su mundial sin problemas, que es lo que le interesa a la FIFA, y no lo ha podido lograr. Se ha impuesto el modus operandi norteamericano que tiene ahora en su núcleo la intención de dar un mensaje de que si tú no estás Claro. encajando dentro de lo que nosotros queremos como migración, que es escasa o nula, y si la es blanca, te vamos a traer problemas, te vamos a incomodar. No a todos, pero te puede tocar, lo cual es un disuasivo para la visita a Estados Unidos en esta época porque no solamente, aparte que hace tiempo revisaban redes sociales antes de Trump, hay que decirlo, pero ahora es una razón mucho mayor para impedirte ingresar. Y si vienes de un país que no está dentro del grupo a salvo, del grupo safe, de países que esta consideración racista que tiene permite, digamos, un libre ingreso o no, pues te ves sometido a estas cosas. Y si le pasa a un seleccionado que va al mundial, imagínate lo que le pasa al visitante común algo que se ha normalizado, algo que se ha vuelto una costumbre en estos Estados Unidos de Donald Trump, que han cambiado muchísimo y se han vuelto casi un país que tiene un nivel que comienza a parecer a recordar al apartheid de Sudáfrica, sobre todo con este tipo de discriminación para ver a quién le reviso y a quién no en la visita. Hablemos un poco de este caso que abordamos muy por encima, pero el de Omar Artán, que había sido considerado el mejor árbitro de África en el 2025 y estaba por cumplir este récord histórico de ser el primer somalí en arbitrar en un partido de la Copa del Mundo. Y pues para quienes no lo tengan muy claro, contemos brevemente la historia. Él llega al aeropuerto de Miami, está 11 horas al interior de un interrogatorio, luego pasa a una celda y lo embarcan en un vuelo de regreso sin darle mayor explicación. Cuando a él le preguntan, dicen que está muy sorprendido, muy triste, y la primera respuesta que arroja antes de que Estados Unidos lance esos comunicados en los que habla del por qué es: yo creo que tienen un problema con mi país. Y luego, bueno, ya es después de esto que Estados Unidos, por el escándalo, ¿no? Sale a decir
una respuesta además muy superficial que no se puede creer que baste, que sea suficiente para la FIFA también para permitir algo de esta magnitud, de una discriminación de esta magnitud. No dice que recibieron rumores de que este árbitro tenía vínculos con grupos terroristas y que revisaron una serie de correos que parecían indicar que podían estar. De hecho, la frase es, queremos estar seguros de que alojar un torneo de fútbol no se convierta en la oportunidad para que terroristas o gente que habla con ellos pueda entrar en nuestro país. Y listo, con esa excusa, entonces aquí no pasó nada, lo deportan y FIFA lo único que dice es, no somos superpoderosos, no tenemos ningún tipo de injerencia sobre las políticas de cada gobierno. Especialmente Somalia es un país que tiene, dentro de todos los países a los cuales le han puesto la mira en Estados Unidos, una condición especial. Ha sido el blanco reiterado de diversos ataques específicos hacia la inmigración somalí, dentro de todos los migrantes que son atacados por el sistema de inmigración ICE, pero específicamente los somalíes porque se les involucró en una teoría de conspiración de una mafia que manejaba kindergartens y que lucraba con el dinero estatal en el Wow. estado de Minnesota. Recordemos que hubo una crisis en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, a comienzos de año. También es la nacionalidad de la que proviene una de las congresistas más repudiadas por Donald Trump, que es Imran Khan, que es una congresista demócrata de origen somalí, a la cual Trump considera como poco más que una terrorista. Y el hecho mismo de que den una excusa tan vaga y tan vaporosa respecto a la razón por la cual no dejan entrar no a cualquier turista somalí, a un personaje que es no solamente Sí, fundamental para el desarrollo del campeonato, sino además a punto de cumplir un récord. ¿Todo por qué? Porque viene de un país que específicamente, entre todos los países que a Trump les parece y al gobierno de Trump le parecen su país, es más, ha considerado a los somalíes y otra gente de otros países como subhumanos, lo ha dicho a mm, veces, terrible. em, tiene una consideración baja tal que incluso la FIFA con su poder no puede hacer ingresar un árbitro. Esa es una demostración Exacto. de la punta del iceberg de lo que está sucediendo con el tema de la migración y del viaje, del tránsito por Estados Unidos en esta época. Si un árbitro por su origen somalí es evitado, se le evita entrar con una excusa muy vaga de que han descubierto correos, no han dicho, no han mostrado nada. Han Nada. dicho de que puede ser amigo de terroristas y como los somalíes son terroristas y piratas, para la Hace mentalidad sentido. simplona de muchos funcionarios norteamericanos, eso es razón suficiente. Claro, y la FIFA no tiene ningún tipo de poder para decirle absolutamente nada. Mira a un costado, pues sí, es increíble. Como dices, además con unas razones tan vagas que deberían ser un escándalo internacional. Para cerrar un poco el bloque, Andrés, ha estado súper interesante, creo que amerita un programa entero. También hablemos de lo que viene sucediendo en México, ¿no? No toda la población mexicana está tan contenta con que México haya sido seleccionada una de las sedes. De hecho, de lo que se vio en la inauguración fue que hubo protestas en paralelo y un grupo en particular, un colectivo que se hace llamar las Madres Buscadoras, ¿no? Que hablaban de cifras de 134.000 desaparecidos en México y que va en aumento, mientras que en paralelo se desarrollaba lo que ellas llamaban una fiesta. Un poco el objetivo era aprovechar esta visibilización que estaba teniendo el país para llamar la atención sobre esta otra situación. ¿Cómo podemos analizar un poco la situación de las y los mexicanos y de estos colectivos que han estado haciendo protestas en paralelo a los partidos? Bueno, en primer lugar, de que se nota que es un mundial repartido en tres países, por lo tanto pierde cierto impacto de identidad nacional, pero por otro lado, tenemos un México que recientemente ha tenido unos operativos impresionantes, no por parte del Estado, sino por parte del narcotráfico y su demostración de fuerza en diversas ciudades, especialmente en el norte de México. A Ujú. esto cabe mencionar que el mismo narco, los mismos grupos narcotraficantes, como quieren ver fútbol, han hecho una especie de tregua para impedir de que sus actividades de toma de venganza entre ellos mismos, porque entre ellos se asesinan, tomen una pausa mientras se realiza el mundial para evitar de que se cancele México como sede. Sin embargo, la violencia en México,
que ya lleva décadas de agudizada, que siempre ha estado allí, pero últimamente se ha agudizado más y no se ha resuelto ni con el gobierno ni de López Obrador, ni parece tener fin con el gobierno de Sheinbaum. Es simplemente parte del statu quo de un México acostumbrado a asesinatos no esporádicos, sino comunes en diversas ciudades y ciudades que algunas veces están fuera del control estatal y con el control de los señores de los cárteles, que además tienen Cuántos. mucha interacción con el poder político desde hace mucho tiempo. Es decir, tú para gobernar un estado, para ser gobernador de un estado de México, tienes que transar con los cárteles de alguna u otra manera. Entonces la policía, el ejército incluso se pone un poco al servicio de estos señores de la droga. Si ustedes ven un mapa de México, hay mapas de México que no lo parten por zonas de estados, sino lo parten por zonas de dominio de los cárteles. Los cárteles ya no son uno ni dos, son más o menos unos 12 aproximadamente, con cierto territorio de influencia y muchos, múltiples más, que están en busca de la gloria, ¿no? Para eso también tenemos que ser conscientes de la glorificación de la cultura narco que existe y que es visible en México y que normaliza algunas cosas de este modus vivendi. Y sobre ese país, con esta capa de violencia, ilegalidad, falta de control estatal, con estas capas, sobre estas capas se entierran bajo una alfombra y se construye la carpa del mundial. Entonces lo que escuchamos, las protestas que escuchamos los colectivos que mencionas, Manuela, son las protestas debajo de esta alfombra. Es decir, hey, acá estamos. O sea, toda esta inauguración está tapando una realidad de un país que no está funcionando bien, de un país donde nos estamos comiendo asesinatos, falta de control del Estado, impunidad, corrupción, tráfico ilegal de estupefacientes, de una manera ya continua. No es una crisis momentánea en México, es una crisis que lleva décadas. Y esta es la razón por la cual, obviamente, México no es la única sede del mundial, sobre todo es el centro de Estados Unidos, también es Canadá. El próximo mundial parece que la sede van a ser 6 países, porque es el centenario del mundial, pero hay razones de fondo allí. Para hacer el mundial de Arabia 2034, tienen que cumplir con las demás confederaciones de las otras partes del globo, entonces van a hacer un mundial en Europa, para cumplir con la UEFA, con España y Portugal, para cumplir con la Confederación Africana en Marruecos y para cumplir con la CONCACAF de Sudamérica en Uruguay, por ser 100 años del Mundial, Argentina y Paraguay. Entonces van a ser 6 países Wow. sede, ahora son 3. Esperemos de que en estos países sede, por lo menos en nuestra zona, no hayan problemas como los que tiene México, pero es una señal de cómo se genera una realidad paralela ignorando los problemas de fondo de un país y haciendo una visión de una normalidad que no existe, una paz que no existe y una fiesta que se hace sobre cadáveres de personas que comienzan a hacer los que se quieren pasar al olvido para que suerte se visualice la fiesta del fútbol, pero no el problema mayúsculo en el cual México sigue asolado. Sí, Andrés, creo que como dicen por ahí son las figuritas del álbum mundialista que nadie quiere ver, ¿no? Que no le quita que el Gracias. mundial sea una celebración grande y que todos nos involucremos. Yo personalmente me emociono, veo los partidos, etcétera, pero no podemos ignorar que están sucediendo cosas que demuestran temas geopolíticos muy tensos, con lo que tú mencionabas al inicio, ¿no? El tema principal, que el tema de la guerra y de cómo opera Estados Unidos siendo sede, no solo siendo sede, sino como nación, con políticas migratorias muy estrictas, pero además ambiguas, para algunos sí, para otros no, y que están dejando un muy mal sabor, ¿no? Una mala imagen de cómo opera el gobierno del señor Donald Trump. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ti, Manuela, encantado. Gracias por este espacio, espero que se repita pronto. Bueno, ha sido Andrés Paredes, internacionalista interesantísimo. Me ha encantado el tema porque sí, claro, hay que ver qué hay detrás de todas estas restricciones y de todos estos pormenores que han habido en el Mundial con respecto al trato que se ha estado otorgando. Vamos a ver entonces, como mencionábamos con Andrés, si Estados Unidos, después de la firma de este acuerdo con Irán, tiene un gesto, no lo sabemos con la selección iraní, que hasta el momento no puede ni siquiera quedarse una noche en suelo estadounidense, tiene que regresar a México.